Bienvenidos, tal como dice el título del programa, Crisis Constituyente y Consulta es el tema del cual vamos a preguntar en los próximos 60 minutos a una invitada que ha recibido un apoyo impresionante en las elecciones, las presidenciales quiero decir, pero que ha perdido las 4 las que se han lanzado. Uno de los temas que trataremos más adelante. Empecemos con el más actual, el de la constituyente, sin que dejemos de incidir, antes de concluir, en el tema de Fernando Villavicencio, en los paros que tienen convulsionados al Ecuador y en la situación vigente en Guayaquil, que ella denunció meses atrás en este programa como que Guayaquil ha muerto en manos de la delincuencia. Pero primero les quiero recordar que ella estuvo en contra de lo que ahora está a favor, la constituyente. ¿Tú estás de acuerdo en que esa constitución se cambie vía constituyente? Jamás, Carlos, es imposible salir de ese laberinto. Si tú haces una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución, vas a tener la misma mamarrachada que tenemos ahí. ¿Qué dice la primera línea de la constitución? Ya estaba viendo un programa tuyo que alguien te sacaba de nuevo. Dice, el Ecuador es un estado de derecho o de derechos. ¿Por qué está en plural eso? Te pregunto yo. ¿Qué cambió eso? Me voy a poner más detallista. Esos cambios fueron hechos en las medias noches de la Constitución de Montecristi y se les ocurrió ponerle la S a la palabra derecho. En el momento en que nos convertimos en un estado de derechos, donde los derechos del delincuente, del asesino, del niño de 14 que es un asesino, pero lo vemos como niños, son iguales, perdimos el estado de derecho que teníamos que haber tenido. Vera, a su manera, llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ban Ecuador, 8% más de captaciones que el año pasado. Ahí está Farmacy. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Con WIP transfieres desde tu A24 móvil de Banco Bolivariano así de rápido. Solamente necesitas el número celular y estamos listas para celebrar. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Bueno, y tras lo que oyeron, que corresponde a algunos meses atrás en el programa Verás, Andrea González Nader hace pocas horas puso este memorable tuit. Los dinosaurios políticos en un mismo saco, defendiendo al pasado, indolentes y desconectados de un país desangrado por la delincuencia y la corrupción que está matando a los ecuatorianos. El país necesita botar a la basura esa constitución chavista y luchar por su libertad y democracia. Eso como comentario en un tuit de Coavisa que dice: la propuesta de Noboa por una asamblea constituyente abre un nuevo frente político. Creo llama al respeto constitucional y el PSC acusa ilegalidad. ¿A qué se debe su cambio de opinión? Y otros temas más analizaremos en la próxima hora enseguida. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde
Desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Andrea González Nader nació en abril 1 del 87, tiene 38 años, 2 hijos, siguen siendo 2. Sí. Ingeniera ambiental con sólida trayectoria en la dirección de proyectos socioambientales. Es ingeniera en gestión tecnológica en medio ambiente específicamente, de la Universidad del Pacífico. Ha entrado a una maestría en economía internacional en La Rioja, en UNIR de España. Domina el inglés y el francés. Consultora y asesora ambiental en varios aspectos. Estuvo en Ecoverde, que es un programa que hacía RTP Radio Tropicana, y lo mantiene hasta la actualidad. Panelista del programa Diálogo de los colegas de I99, asesor especialista ambiental del GAT de Guayaquil en el 2022-2023, directora de proyectos socioambientales de la Fundación Iguana 2015-2020, y es docente en Bachillerato Internacional en Ciencias Ambientales y STEAM. Fue profesora de una de mis hijas y me dijo que de las mejores porque ella la hizo enamorarse de la causa ambiental. Es la responsable que tengo una ambientalista en la familia. Al revés, ella me inspiró a mí también. Fue al así revés, que ellos papi. vienen, esa generación viene con ese chip. No ya, botes esa basura allí. a reciclar. Sí, Claro me que dijo sí. Andrea, ok. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Comencemos por el cambio de posición que yo reseñaba. ¿A qué se debe? Yo creo que fuimos de los pocos candidatos a la presidencia en la anterior candidatura presidencial que fuimos tan enérgicos en desvalidar la constitución actual y hablar de que Ecuador necesitaba una nueva constitución. El método podíamos discutirlo después, pero lo más importante para nosotros fue posicionar que esta era una constitución chavista. Y a mí me ha costado tanto mantener ese título de que es una constitución chavista, que hoy ya hablamos de datos, de facts, que podemos comparar, en donde hay por lo menos 5 ítems importantísimos para el funcionamiento estructural y económico de un Estado que son exactamente iguales en Ecuador que en Venezuela. Por ejemplo. En primer lugar, la gran cantidad de participación económica que tiene el Estado. El Estado es prácticamente el administrador de todos los recursos y es quien tiene que, de alguna manera, velar incluso en las crisis por participar. Segundo, la cantidad de derechos que tenemos. Los derechos de cuarta o quinta generación o categoría nos han servido no para proteger a situaciones vulnerables o a poblaciones vulnerables, sino que le han dado este espacio enorme que vemos luego de 16 años a los GDOs y a los grupos delincuenciales para que tengan poder en la justicia. Tercero, este gato de 5 patas. Tener 5 poderes es algo que se repite en la Constitución también de Venezuela. Y no menos importante, tenemos también este modus operandi en el cual se le imponen presupuestos sin sostenibilidad financiera, porque claro, en Venezuela hay una maquinita para imprimir bolívares, pero acá como no pudieron lograr el bendito proyecto Sucre, quedamos como con la mitad de rayas y la otra mitad está en bolas. Entonces, en realidad necesitamos parear un país que quiere desarrollarse en dólares con una constitución libre. Me falta uno más. Tengo un Estado que está metido en Un demasiadas Estado cosas, protagonista de la derechos economía. en exceso, Derechos en 5 exceso. poderes con ese gato de 5 patas, 5 poderes, presupuestos presupuestos sin sostenibilidad financiera ahí. y sobre todo la parte en la que los derechos son más importantes que un Estado de derecho. La primera línea de la Constitución del Ecuador. Que En el dice que momento este es un Estado de social derechos. de derechos en Esa- vez de un ese. Estado de derecho. ¿Cuál es la diferencia que parece solo semántica? No, es importantísima porque cuando hablamos de que los derechos de primera, segunda, tercera, cuarta va por encima de un Estado, ¿qué quiere decir un Estado de derecho para aquellos que no somos expertos constitucionalistas? Quiere decir que las leyes son para todos, que indistintamente de nuestro color de piel, nuestra edad, nuestra ideología o nuestra religión, la ley se aplica igual para todos. Y eso creo que es la mínima o lo mínimo que se necesita en el concepto de justicia. ¿Cuáles son los derechos de segunda, tercera y cuarta generación? Hay cosas discutibles como los derechos de la naturaleza, por ejemplo, y es mi tema Y favorito. que lo diga un ambientalista. Pero, a ver, en primer lugar, no ambientalista, ingeniera en gestión tecnológica en ¿Usted medio ambiente. eliminaría eso de la nueva Constitución? No, va mucho más allá. Vamos con los ¿Lo números. eliminaría sí o no?
Vamos con los números. No, por tercera vez. No, ningún derecho es regresivo. Lo replantearía entonces. Totalmente. 17 años con derechos de la naturaleza. Y hablemos de la costa. 4, máximo 5 casos insignia en 17 años que se han podido realmente aplicar. Uno de esos, quien les habla, pudo presentar una acción de protección en Yasun Limbo, en Puná, que si buscan en juicios de Ecuador, que deberían hacerlo para todos los políticos del país y cualquier persona que quiera salir con ustedes también, dadas las condiciones del país, se dan cuenta que sí hay maneras de ganar juicios a través de eso. ¿Es bien utilizado eso sirve? Correcto, pero mal en este utilizado momento, ha sido 17 empleado para años, bloquear una cantidad de cosas de progreso a cuenta Más allá que todavía. dañaban unos cuantas hojitas y arbolitos. más allá todavía. La costa está entre el 40 y 50% de pérdida de biodiversidad comparado con una sierra o Amazonía que están entre un 30 y 40%. En la costa ecuatoriana tenemos el ecosistema bosque seco tropical en peligro crítico de extinción desde hace 5 años. ¿Para qué han servido los derechos de la naturaleza en temas de poder proteger este ecosistema? Entonces, la realidad es que ha sido muy poco eficiente en la práctica, pero los derechos nunca son regresivos. ¿Quién dice eso? Eso dice la Constitución actual, sí sigue rigiendo, pero la nueva, sin descartar, según algunos, eso de que la naturaleza tiene derechos, puede limitar, o si quieren poner en esos términos, retroceder algunos, porque justamente son parte de la trampa y del candado chavista que usted combate. Hay partes de los derechos de la naturaleza que han sido incluso tratados de poner en práctica. Por ejemplo, Panamá está analizando en este momento qué parte de esta gran idea de los derechos de la naturaleza puede ser puesta en la práctica. En términos, sin ser tan radical como no, la Constitución ecuatoriana, que sea que ha sido tomado como porque, ejemplo mundial. Mira, lo triste de esto es que en realidad puesto en la práctica es muy beneficioso para la sostenibilidad. Pero ¿Puesto en la práctica por quién? Por ejemplo, Estrellita, que es un caso de locos. Estrellita es una monita que se le aplica un habeas corpus para que regrese a la familia de donde había sido mascotizada porque ella no iba a sobrevivir en el lugar, en el zoológico o en el refugio al que había sido transportada. Estas son cosas que sirven para detalles muy finos que hilan en tema de 100% ¿Que derechos. debe interpretarlos pero quién? Que en la ¿Que práctica no ha servido. ¿Que debe interpretarlos quién? ¿Que debe ejecutarse cómo? Correcto. Porque El al parecer la clave en está en la aplica. autoridad, exacto, y la Así normatividad fina. Y va en lo mismo, mira, cojamos los derechos de la naturaleza y pongamos a estos derechos de cuarta y quinta generación que han servido para que los delincuentes conviertan a las cárceles en centro de entrenamiento, y hoy es un día nefasto para la historia carcelaria del país. Lo que ha pasado en Machala y lo que está pasando en Esmeraldas, más en Esmeraldas, sí. Nos vuelve a gritar. La masacre número 19. Totalmente. Y imágenes que les recomiendo que por su propio corazón no vean, porque realmente no podemos acostumbrarnos no las he visto, felizmente. A esto. ¿Por qué las vio? Porque creo que he necesitado ya acercarme a esa realidad de una manera un poco más dura y no menos indolente que a esos dinosaurios, a los que les digo dinosaurios no por las arrugas, sino porque no sé si no tienen corazón o no tienen internet. Volvamos a la respuesta con que empezó usted esa contestación. Dijo que lo importante en esa época era posicionar esta constitución como lo que es, como una constitución chavista y acaba de sustentar 5 mínimas coincidencias con la de Venezuela. Pero a la vez dijo que la única forma de cambiarla no era una constituyente. Totalmente. Y sí es una constituyente. Bueno, yo no estaba de acuerdo con eso. Yo interpretaba eso el artículo 444 como una traba o el candado constitucional. Sin embargo, esa misma constitución dice que el poder de la soberanía reside en el pueblo. Nosotros lo dijimos en campaña. ¿Qué le hizo cambiar su visión de ese 444? Cuando yo me lancé a la candidatura de vicepresidencia con Fernando Villavicencio, hablábamos de que había que hacer una nueva constitución, pero no era algo que sonaba mucho en las propuestas. Y hablar en petit comité que no podíamos hacerlo a través de una asamblea constituyente ya era arriesgado en ese 2023. Para la campaña presidencial de 2025 yo fui muy clara. Yo dije que en mi caso yo proponía que se saque el antecedente del 76, del regreso de la democracia, en el cual luego de la dictadura se manda una sola consulta al pueblo y se pregunta si quieres una nueva constitución a través de este método. El método que nosotros dispongamos como soberanos dueños de la historia de este país. La constitución no puede obligar a que el pueblo solamente pueda salir a una nueva constitución a través de un único método, porque tampoco puede haber sido de plenos poderes esa asamblea constituyente que escribió la constitución. Ya, pero no queda otra. Pero no queda de Eso otra. es lo que hay, como dirían algunos. Correcto. Y si bien es un método tortuoso y riesgoso, es el único que podía franquear la Corte Constitucional. Correcto, era el único que iba a permitir la Corte Constitucional que se haga, empecemos por ahí. Y de acuerdo, la Corte Constitucional está ahí como un árbitro, digamos, que tiene las reglas de la FIFA para ejecutarlas. Pero también lo que me asusta, Carlos, es que veo un desconocimiento bárbaro entre las personas a pie, los que somos simplemente de la clase trabajadora y no tenemos ningún poder, en creer que la Constitución es tipo un manifiesto o un himno al país. Correcto. O un poema al patriotismo,
cuando hablemos de fútbol, son las reglas del partido. No pueden estar a favor ni de un equipo ni del otro. Bueno, tenemos Hay que que hacer comenzar algo un proceso sencillo. de educación intenso sobre eso. Es decir, de acuerdo, sencillo, breve, útil para la mayoría de sectores, etcétera. Tendremos la oportunidad de profundizar, no solo en este programa, en otros, el detalle de su propuesta que debe ir más allá de su diagnóstico. Antes de proseguir, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme, TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO o 709. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En esas dos cableras y todas las demás del país, RTU nos pone en todos los números que ustedes pueden ver en pantalla. Gracias a eso, 40,000 hogares en promedio se conectan todas las noches. 10,000 más en radios, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, que es 89.3 FM en Manabí. La Bonita del centro del país, 89.3 FM en Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y Radio Sucesos en Quito, 101.7 FM. Líder en información en la capital de la República. Jacqueline Rodas nos actualiza sobre en qué estado está el proceso de la constituyente tras una decisión de anoche de la Corte Constitucional prendiendo luz verde a una última respuesta que le dio el Ejecutivo allanándose a sus observaciones y subsanando, como le llaman, asuntos que a juicio de la Sacrosanta Corte Constitucional eran errados o simplemente no eran constitucionales. La consulta popular para preguntar a los votantes si quieren una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución está en la parte final de su trámite. Anoche, la Corte Constitucional emitió el segundo dictamen favorable para la consulta, pero lo condicionó a que el presidente Daniel Noboa corrija una serie de errores detectados, por ejemplo, en la forma de elección de los asambleístas constituyentes y en las leyes citadas en el decreto. Además, la Corte determinó que 13 considerandos de la propuesta eran inconstitucionales y debían ser eliminados por inducir el voto del elector, contener juicios de valor o romper la neutralidad. Dispuso al primer mandatario que subsane las observaciones a la brevedad posible, dado que están corriendo los tiempos del calendario electoral para el referendo del 16 de noviembre. Noboa, que inicialmente desconoció la facultad de la Corte para controlar su propuesta, esta vez acató su orden y en cuestión de horas realizó las correcciones. Sobre la medianoche emitió un nuevo decreto con los cambios. Aunque volvió a cometer errores en el oficio de entrega. Se dio cuenta a la 1:30 de la madrugada y en un nuevo oficio, el secretario jurídico de la Presidencia de la República indicó que por un lapsus envió mal el número y la fecha del nuevo decreto y corrigió. Ahora la Corte Constitucional realizará una última revisión de lo enviado por el presidente Noboa y si todo está correcto, emitirá su decisión definitiva y mandará la pregunta al Consejo Nacional Electoral para que siga con el trámite y convoque a consulta popular. Entre las cosas que tiene que corregir el Ejecutivo, aunque la estrategia le ha funcionado, es que no pasen esos lapsus calami. No cabe esperar un documento perfecto tampoco, porque no lo hay ni lo habrá jamás para una corte como la Constitucional, sino es a su talla, medida, gusto, placer y dogma, pero tampoco caben las novatadas que hemos tenido que soportar. Me refiero a los que apoyamos la iniciativa y la constituyente. Ahora, partiendo del resumen que hace Jacqueline Rodas ahí, ¿qué sensación le genera, como ella dice, que el Ejecutivo haya cedido? Es decir, aceptó, no él, pero que el CNE consulte a la Corte. Y la Corte aceptó que no siendo el proponente quien le consulta, como debía según el 4.4, sino que pase directamente, según la interpretación de ellos del 4.4, sino que pase directamente al CNE, también ceda. ¿Qué negociación o acuerdo hay? ¿Es positivo o negativo? ¿No es sospechosa tanta benevolencia por parte de la Corte Constitucional, tanta flexibilidad que de paso de los puristas ha sido acremente criticada? Correcto. Y tenemos estas posturas muy constitucionalistas y de derecho que, a ver, son respetables. Rígidas. Pero yo las respeto mucho, pero están totalmente desconectadas de la realidad. Te decía que no sé si les falta corazón o internet para seguir defendiendo una constitución que luego de 16 años están los resultados
increciendo. ¿Y quién ha dicho que la Corte Constitucional tiene que estar conectada a la realidad? Tiene que estar conectada de la Constitución, como sea que la entiendan. A ver, la Corte Constitucional no está conectada con la realidad definitivamente y al final del día es un referí. Pero hablo de aquellos constitucionalistas extremos que defienden el proceso exactamente como lo dice una constitución, que saben que tiene un secuestro ideológico. Entonces es patriótico. Esa múltiple concesión. Es necesario. No es sospechoso, no Andrea. Es lo ideal. Esta Corte Correísta, ¿sabe qué es lo que quiere? Como los requisitos son tan bajos. Es arriesgado, correcto. Quiere y apuesta a que como el descontento del gobierno ha crecido, el desgaste, así es. Y el recorreísmo gane otra vez la constituyente. Y vuelvan a tener una mayoría en esa asamblea constituyente. O si no la tienen, sea un bloque que fácilmente puede conquistar al tercer bloque que va a constituirse en dirimente. Puede ser, es un riesgo, pero al final del día yo creo que el tiempo de 2 días no te da como para cambiar de una estrategia tan a largo plazo como la que tú estás diciendo. ¿Usted no cree que son tan inteligentes? No, yo creo que las cosas se subieron tanto de volumen que para el lunes, donde no teníamos esa respuesta, estábamos a 2 doritos de otra situación. ¿Qué era? ¿De cuál? Voy a quedarme ahí, pero las cosas se iban cambiando muy rápido. Ajá. Creo que hicimos un buen trabajo en campaña en ponerle como título a esta constitución una constitución chavista. Este tema de ponerle una constitución chavista te hace salir de la comodidad entonces de seguir las reglas exactas que dice esa bendita constitución con el bloqueo del 444 y tener que siempre ir a una asamblea constituyente. ¿Qué proponíamos nosotros? ¿Y por qué el Consejo de Expertos? Lo cuente cuando volvamos. ¿Ya? Porque ciertamente un legado de Andrea González Nader es haber bautizado o estigmatizado a esa constitución como lo que es. Pero la pregunta será, ¿se va a quedar allí? Recuerden que yo hablé de un bloque dirimente, que podría ser el de la famosa tercera vía que plantean quienes no están en la polarización que tiene al país, dicen, absorto, tiene al mundo absorto. Así es. Aquí hay que escoger el buen lado o el peor lado. Desgraciadamente no hay un lado muy bueno. Una constituyente ganaría con mujeres profesionales, jóvenes, capaces, luchadoras y honestas que las acoja una organización política. Única condición, hacer una constitución que abra caminos de prosperidad en libertad. Pero antes, acuerden un proyecto mínimo. Pharmacy. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Nos pueden seguir para el reprise por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 primeras cableras que lo reproducen, CNT, Extreme y Claro TV. En Zapping es canal 41, pero al día siguiente es el reprise, a partir de las 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo, que ahora es canal de YouTube, Ecuador en Vivo, lo sube apenas concluimos la emisión, y en Imbabura y Carchi, Alborada 90.3 FM, también pone el reprise al día siguiente, pero ellos comienzan en cambio a las 6:30 de la mañana. Conteste las preguntas que dejé planteadas. ¿Se va usted a embarcar? Repítame las preguntas. ¿Se va usted a embarcar? No creo que nosotros participemos en esta lead que definitivamente requiere a los más patriotas. ¿Quiénes son nosotros? La tercera vía, diría yo, ¿Ya? aquellos que no somos ni los unos ni los otros. ¿Pero Creo por que qué? este es el espacio Aparte de para... que usted no tenga un partido, ¿por qué?
En primer lugar, no tenemos un partido, estamos en proceso de crear nuestro movimiento y creo que la narrativa de los partidos tradicionales ya se está dejando ver. El viernes eran unas posturas, el lunes ya eran otras. La realidad es que creo que ese espacio debe ser designado a los más expertos en el tema de constitucionalidad, que sea una constitución sencilla, lo que estamos hablando, máximo 100 artículos, que no respondan ni a derecha ni a izquierda. Son las reglas básicas, los mínimos acuerdos que tenemos que tener. Que responda que usted quedó en decir que tenía algunas ideas. Comience. Tiene que ser una constitución que sea libre. Somos un país de emprendedores. Ecuador es un país dolarizado. A menos que queramos regresar al Sucre, no podemos tener una constitución que diga en qué porcentaje se aumenta el presupuesto de salud, por ejemplo, que está en una crisis terrible. O sea, ¿tenemos que cambiar el modelo económico? Pero por supuesto, y es la parte más estructural de Por uno que se llame como, o que sea cual, sin pedirle una etiqueta. No vamos a entrar en la etiqueta económica como tal, pero para mí la bioeconomía viene un poco ¿neoliberal? En realidad es una economía social de mercado. ¿Libertario? Libertario, sí, donde la participación del gobierno es lo mínimo que se necesita. ¿Para qué? Para velar que los recursos no renovables sean inversión para el desarrollo, no gasto corriente, y que el gasto corriente esté bien controlado. En realidad es la idea que ahora se estila en casi todos los lugares del mundo donde se han desarrollado estas sociedades libres en términos de economía. ¿Qué más? Y con un control en el tema de la conciencia socioambiental. Por supuesto, ya lo vimos. ¿Qué control en qué sentido? ¿A qué se refiere? Hay lugares y lugares para hacer minería. Hay lugares en los que vas a poder hacer minería, como lo que pasa en la minería del norte del país, donde hay una tecnología, donde se encapsula el tóxico, no hay piscinas, se ha hablado con la comunidad. Por ejemplo, Buenos Aires en Imbabura. Esa ha tenido un poco más de conflictos, pero también tiene un poco de minería ilegal. Te hablo de una gran concesión pero no hay minera contaminación de fuentes de agua allí. Al norte del país. Pero también tienes, por ejemplo, Quimsacocha, donde ibas a encontrar mucha resistencia en una ciudad que se calcula que el 30% del producto turístico que es Cuenca depende de esa agua. Pero desistir por la resistencia de Cuenca, que ha sido tradicionalmente ambientalista, o porque en realidad se contaminan fuentes de agua. Desistir porque no es sostenible económicamente hablando. Porque lo que genera o el motor que genera el producto turístico diferenciado que tiene Cuenca por el agua, porque lo diferencia como producto. Por eso es que los canadienses y los estadounidenses vienen a retirarse a Cuenca, porque está adherido a ese concepto que la calidad de agua que yo voy a tomar la va única razón para oponerse salud, a la minería legal y responsable, aunque cumpla legalmente es cuando va a los romper requisitos, un sistema económico que se sostiene. Ok, no es necesariamente por la parte de contaminación ambiental propiamente dicho. Va mucho más allá, porque en realidad, mira lo que pasa con la minería del norte, para que vean que esto no es satanizar toda la minería. ¿A qué se refiere con la minería del norte? ¿Cuál? No voy a dar empresas, pero la minería del norte del país a gran escala no maneja relaveras, que son las piscinas de desechos, sino estas cápsulas donde si mañana cae mucha lluvia y hay un derrumbe, cosa muy común en el Ecuador, lo que hay que recoger son pelotitas llenas de tóxicos. ¿Qué pasa en la minería del sur, de Ecuacorrientes, que ha tenido las denuncias públicas y que Fernando Villavicencio denunciaba mucho si ese contrato era realmente bueno para Ecuador o no, donde se llevan la tierra para luego darnos algo del maleado de cobre? Hay una relavera enorme que en caso de una lluvia muy fuerte puede representar un riesgo como Madeiro. Sí. Entonces hay minería y hay minería. ¿No creen ustedes que es un desperdicio que a una profesional, para no llamarle ambientalista, que no es exactamente lo que le encaja, un desperdicio que no vaya con un grupo así a la asamblea? ¿Por qué no arma el bloque ambientalista, hace una propuesta como la que acaba de esbozar, fija los términos de en qué coincidirían con otros aspectos orgánicos, políticos, derechos, etcétera, a un partido y le dice, aquí estamos un grupo de profesionales dispuestos a unirnos a otro grupo de profesionales en lo jurídico, en lo legislativo, que no es mi expertise, para un proyecto borrador preliminar de constitución consensuado. Hagamos una lista de unidad y seamos el bloque verde, tanto por esperanza como por medio ambiente. Pero no verde flex. No verde flex, correcto. ¿Por qué no? Es complicado porque lamentablemente los partidos fuertes o que realmente te sumarían para una persona que no tiene un partido y está buscando su propio movimiento por el momento provincial, que lamentablemente los grandes partidos parecen tener su propia narrativa y bien desconectada de la realidad. Aunque estén en la lona, como decimos en mi tierra, ellos creen, usted sacó 5%, más que otros que sacaron 1% o menos todavía. Un poquito menos, sí. Henry Kronfle, por ejemplo. Ya, ok. Usted le ganó al socialcristianismo 4-1. Aunque estén con su candidato presidencial, aunque estén en la lona, tienen todavía
estos aspavientos de esos partidos? Todavía sí, y tienen su narrativa y su proteccionismo de todas maneras, a pesar de que hay muchas cosas que podemos entender en común, porque en realidad dentro de lo sostenible entra también economía, entran derechos, en realidad seríamos los que más en común podríamos tener con ambas aristas de la discusión, de izquierda y derecha como tal. Pero lamentablemente la corrupción merma tanto los pocos partidos que te quedan. Sería maravilloso que haya el espacio para la sociedad civil de participar así, pero la realidad es que no la hay. Y con el voto en plancha, dudo que vayamos a poder realmente escoger como se debería escoger seleccionado a este grupo de personas. Entonces, por el momento no creo que haya un espacio para la sociedad civil como tal, y los partidos pues se organizarán más o menos como se han venido organizando en los últimos años para el mismo sistema de asambleístas que han tenido. Muy grave y muy realista, porque si es así puede terminar saliendo otra constitución que no queremos, mejor que esta, pero lejos de lo mínimo a lo que aspiramos. Sí. ¿Qué opina Andrea González Nader de dos jóvenes que pasaron por aquí, uno contemporáneo de ella, otro no tanto, pero jóvenes iguales, con su posición respecto a la constituyente? Vean primero a Otto Sonnenholzer. Que el proponente, que es el presidente, debería, en mi opinión, explicarnos qué es lo que quiere cambiar en el sistema económico, en el sistema institucional, cuáles son los cambios profundos. Ahora sí en detalle, para claro, que valga la pena. no solo generalidades. Tú me has preguntado más de una ocasión sobre la constituyente. Te digo, yo tengo mis ideas de qué es lo que se puede hacer. No me he sentado, evidentemente, a hacer un bosquejo total de reforma constitucional, pero esto no puede ser un salto al vacío. Estoy de acuerdo. Tiene que haber unas definiciones claras de cuál es el objetivo. La convulsión del Ecuador, tanto, ¿qué lo hace posible hoy, como 2019, 2022? En mi opinión, lo que te dije hace rato, los recursos que llegan para promover ese tipo de manifestaciones cuando un gobierno quiere resolver un problema histórico como ese, es que sin plata no mueves nada. Sin recursos no mueves nada. Yo recordaba el otro día. Y hay otro tema que no es menor, que es el tema político. Perdóneme, pero en 2019 y en 2022 existió, nosotros recibimos informes, injerencia del gobierno de Venezuela, Maduro. Existió injerencia de otros, entre comillas, líderes socialistas. Y yo te hago una pregunta, Carlos. Colombia subsidia mucho menos los combustibles que Ecuador, hoy, mucho menos. Y el presidente Petro ya está viendo cómo lo retira. ¿Alguien le ha salido a decir al presidente Petro que es una medida neoliberal de derecha impuesta por el FMI? ¡No! Esa es la opinión de un joven que no va, pero que está dispuesto a orientar. Escuchemos ahora la de otro, que sí va, no sabe todavía en qué circunstancias, y estuvo contra la constituyente. Puso una demanda el viernes pasado, pero cambió de posición cuando vio que se rectificó lo que a juicio de él faltaba, una consulta a la Corte Constitucional. Yo no quiero unos constituyentes a quienes le ordenen destituir como destituyeron a Gonzalo Albán sin ningún argumento. Pasaron de la ridiculez, del absurdo a la infamia. Ni tampoco quiero asambleístas constituyentes que se queden callados cuando su jefe tranza con Maduro y hace cachiporrero. Podemos respaldar al gobierno en muchas cosas, pero tiene que haber una crítica democrática, constructiva, hacia esa metedura de mano en el tema de la justicia. Pero sin que eso lo justifique y le explique. Esto obedece a que la justicia sigue controlada por el correísmo. Y se acaba de declarar anticorreísta ahora Godoy. No solamente que con los tweets, sino que hay una génesis de problema. ¿Quién designó al Consejo de la Judicatura? El organismo cooptado del Consejo de Participación Ciudadana. Ese que hay que eliminar. Y hay que hacer los procesos y los concursos frontales que se tienen que hacer a la Asamblea con responsabilidad política. Pero señores, si el señor, que ya sabemos que es una ficha completa, ¿por qué a él si no lo llevan? En el ejercicio que ha tenido ya como presidente de la Judicatura y ahora ratificado, ¿por qué si no lo llevan a juicio político? Y si lo llevan a gente como Albán, por poner un ejemplo? Esto no trae... Significa que tiene padrinos en el poder político, y no nos engañemos, Carlos Vera. Tiene padrinos en el poder político. ¿Cómo alimentar entonces los insumos de una constituyente que arroje una constitución mejor estando fuera, simplemente siendo rectora de opinión? Ese es el reto y bueno, el debate presidencial obviamente es una plataforma en la cual aquellos candidatos que no hemos tenido los recursos tenemos el mismo protagonismo, digamos así, o el mismo tiempo para poder hablar. Pero creo que mi fuerte es la comunicación y realmente en eso es en lo que he podido de alguna manera transformar una campaña política en una de educación. Y para que quede un poco en firme, ¿no? Hay de estas 5 cosas que nombramos al inicio del partido, iba a decir, al inicio del programa.
En Ecuador tú tienes la intervención estatal amparada por el artículo 314, que es exactamente igual al 299 de Venezuela. Ajá. Ahí ya tienes un número específico al cual tú tienes que ir detrás de. Los presupuestos fiscales están en el 295 en Ecuador, pero también están en el 311 de Venezuela. Tienes los derechos excesivos en el 318 de Ecuador, en el 302 de Venezuela. 5 poderes en el 83 de nuestra Constitución, en el 273 al 279 de Venezuela. Y por último, pero no menos importante, importantísimo, haberos transformado un Estado de derechos excesivos, que no solo está en la primera línea, sino que se pone ya un poco más explícito en el 71 al 74 y en Venezuela del 82 al 86. Si nosotros, tú, yo, la gente de a pie, llegamos a comunicar e interiorizar esto en la mesa de nuestra casa, en las clases, en nuestras empresas, van a tener tal presión los 80 o 100 y pico que lleguen a esa asamblea, que ya no van a hablarnos en chino, sino que todos vamos a estar realmente pendientes de que se cumpla con esa Constitución. Bueno. Y ese es el poder del pueblo. Ha funcionado por lo menos ahora ese mismo principio respecto a la Corte Constitucional sacrosanta, que se creía además infalible, y por fin ha morigerado su posición. Cuando volvamos, otros 2 temas de enorme vigencia para consultar a Andrea González Nadre: el paro, que amenaza con ponerse más violento, y la situación de Guayaquil, que no convalece para nada. Una constituyente ganaría con mujeres profesionales, jóvenes, capaces, luchadoras y honestas que las acoja a una organización política. Única condición, hacer una constitución que abra caminos de prosperidad en libertad. Pero antes, acuerden un proyecto mínimo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahí está Pharmacy. Ami, ¿qué hay el sábado? Ay, no, me olvidé por completo. Por supuesto, no pasé mi cuota, pero en este momento voy a witear. ¿Tú ya pasaste la tuya? Amiga, fila en el banco. Con WIT transfieres desde tu A24 móvil de Banco Bolivariano así de rápido. Solamente necesitas el número celular y estamos listas para celebrar. A su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos, una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, cerca de 10.000, 12.000 se conectan todas las noches. En España, a través de Hispasat, y en el Ecuador, en varias provincias, Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichincha y Galápagos entre las principales. Solo eso es lo que tenía que decir de Macrodigital, aquí no tenía ningún otro medio, ¿verdad? Ya. Para entrar en el paro, o hablar del paro, veamos la posición totalmente contraria a la crítica del paro y más bien a la comprensión y no al impulso el mismo que tuvo ayer Lucía Pozo, ex asambleísta de Imbabura, cuando la consulté en Del Día a la Noche también aquí por Radio Centro. ¿Por qué se volvió tan complejo e incendiario de repente el paro en Imbabura, sobre todo focalizado en Otavalo, más allá de que la alcaldesa es correísta, cuando esto se esperaba que fuese en Cotopaxi? ¿Por qué? Como gobierno existen varias decisiones que no son fáciles, pero que deben tomarse. Esta puede ser una decisión sin duda económicamente eficiente, eso lo dicen los entendidos en materia económica,
pero también sin duda alguna ha sido socialmente inaceptada o inaceptable por esa falta de capacidad ciudadana de aceptarlo. Pero esto tiene una razón, Carlos, y es por dos cosas, desde mi entender particularmente. Primero, porque tiene un pecado original y que es producto de una mentira dicha por el primer mandatario en época de campaña. Se manifestó que el diésel no se iba a subir y en el costo se elimina el subsidio, se había dicho inclusive que iba a bajar el costo. Dos, porque sin diálogo previo, esa decisión no le dio la oportunidad al gobierno de legitimarla a través de la ciudadanía. La política es el arte de gobernar para todos y esa fuerza que se ejerce hoy desde el gobierno puede obligar a obedecer, pero no logra convencer. Justifican argumentos así un paro tan violento en ciertos sectores, por cierto, no de todos los manifestantes. No de todos los manifestantes ni de todas las regiones. Un dato importante que hay que tener en consideración para entender cómo afecta esto es que, por ejemplo, la región Costa, y esto voy a citar números del Ministerio de Energía en su momento y Minas, separaba del ambiente, la costa consume 17.788 kilobarriles equivalentes de petróleo, el diésel. La sierra 12.000. Es decir, la costa es la más afectada en términos del uso de diésel como tal. La Amazonía se supone que es alrededor de 5.000 kilobarriles equivalentes de petróleo de diésel. Si medimos la afectación por regiones, se entendería que la más afectada es la costa, por así decirlo. Sin embargo, no es en la costa donde vemos la mayor cantidad de violencia con esta energía, con esta fuerza. Por supuesto que hay demostraciones de que hay que haber reuniones, tenemos algunos pescadores preocupados en la provincia de Manabí incluso, y es correcto, es lógico, es normal, pero la violencia que estamos viendo, que se refleja desde el 2019 y que se repitió en el 2022, va mucho más allá de una afectación económica per se. Y todas vienen de lo que usted identificó bien. El chavismo alimenta eso a través del mariateguismo, de la ideología del socialismo del siglo XXI, de lamentablemente de su brazo político que es el correísmo, un sector dogmático de la izquierda. Okay. Un sector dogmático de la izquierda. La propuesta del gobierno evidentemente está haciendo combatirlos, sí, pero es necesaria. Correcto. Y las compensaciones por primera vez son directas. Y lo que yo veo es que no hay consistencia entre la drasticidad de los anuncios del gobierno y la contundencia de sus actuaciones. ¿A qué me refiero? ¿Ya? No a que maten a los manifestantes por si acaso, sino a que aprendan a las cabecillas y a los líderes que desde luego no van a las carreteras, ellos están a buen recaudo a ver quién gana, pero instigan desde otras partes. Y cuando averigüé por qué, el ministro del Interior me dijo hoy, del día a la noche, que es, en otras palabras, primero para evitar un muerto, que convierta la fogata en incendio, y segundo porque aquí funciona la estrategia del desgaste. Así es. ¿Coincide? Sí, y es más, en el momento en que tú de alguna manera te pones enérgico, les das, como tú dices, más gasolina al fuego. El derecho a la resistencia está y siempre ha estado. Soy una persona que crecí con las protestas indígenas en Quito, que eran en el Parque de la Carolina, se sentaban y toda la ciudad les llevaba víveres y apoyaban ese derecho a la resistencia. Pero lo que se vivió a partir de 2019 jamás lo habíamos visto. Y por supuesto, ya te van dando también tonos de lo que sucede a nivel mundial. No somos ajenos a lo que está pasando en el mundo. El mundo está increíblemente exacerbado. Ajá. No solamente hablamos de América del Norte, ya cruzando el charco en Europa. Es parte del hervidero mundial. Sin embargo, y algo que hay que tener en consideración es que Ecuador se conoce como el caso de Ecuador, la dependencia brutal que hemos tenido al subsidio de los combustibles fósiles. Somos uno de los pocos cuatro países del mundo en los cuales anunciar que se reduce el subsidio a un combustible fósil puede producir un desmán social a niveles nunca antes vistos. Y respecto a Guayaquil, ¿qué? ¿Desiste Andrea González Nader de la posibilidad de ser candidata a su alcaldía? Lo sabremos al volver. Una constituyente ganaría con mujeres profesionales, jóvenes, capaces, luchadoras y honestas que las acoja una organización política. Única condición, hacer una constitución que abra caminos de prosperidad en libertad. Pero antes, acuerden un proyecto mínimo. ¿Qué harías tú con $5? ¿Te comprarías un bolón? ¿Una gorra? ¿Un refresco? No. Con Ambienza, con solo $5 diarios te compras tu casa propia. Casas con acabados modernos y amenidades exclusivas.
dentro de una urbanización privada con seguridad 24/7 y un mundo de beneficios. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Ahí está Farmacy. Banecuador el 2025, 1.124 millones de dólares en captaciones, 8% más que el 2024 hasta agosto. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 emite también este programa una hora antes de su emisión general. Es el único autorizado para ese. Lo hacen todos los canales, los números que ustedes ven allí, también en las cableras en su pantalla. Y se graba en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Aquí mismo, en la otra cabina, en un programa de Del Día a la Noche, Andrea González Nader nos sacudió con esta declaración. Creo que Guayaquil, y esto sin echarle la culpa a nadie, ha muerto a manos de la delincuencia. La vida nocturna que nos llevaba, los parqueos a detonar fuera de Guayarte, el abrir la puerta de una discoteca para un pelado de 20 años a las 3:30 de la mañana y saber que su problema más grande iba a ser encontrarse con su mamá. A manos de la delincuencia. Es brutal lo que hemos hecho. Y ojo, yo no estoy aquí buscando culpables, estoy hablando de lo que como ciudad debemos ponernos. Va a ser imposible. Entonces, Andrea, tu primera si tenemos un propuesta gobierno tiene local que ser dispersado. de alguna manera enfrentar y bajar el tema de inseguridad. Esa debe ser la primera propuesta. como municipio- Lo ambiental no es una forma de hacer aquello. Sí, sí, y mira el ejemplo de Medellín, porque el problema de estos barrios que se van convirtiendo en favelas, como un sociovivienda que es alejado y que no tiene estos servicios que lo conectan con el movimiento de la ciudad. Guayaquil es una ¿tú ciudad buscarías vibrante. la opción de dar ocupaciones en los sectores más preteridos para por esa vía ir recuperándolos? Hay ideas maravillosas que funcionaron en otros países y que pueden funcionar aquí. Y saben que entonces lo consideré exagerado, ahora no. Y saben que aunque nos desagrade, nos duela, nos cueste, lo que ha dicho es una gran verdad. Y entiendan que se refiere al Guayaquil que todos amamos y conocimos, al que se podía salir libremente hasta las 3 de la mañana, al que se podía circular libremente no solo en los barrios más marginales, sino en los demás sin que te secuestren. Porque secuestro era una característica que volvía vulnerables a los ricos. Ahora cualquiera que circula, y puedo seguir en la descripción en lo necesario. ¿Qué pasó con eso? ¿Lo sigue teniendo en mente? Sí, cada vez peor. No, digo, ¿el objetivo es ser candidata a la alcaldía? Sí, por supuesto que sí. Y creo que Guayaquil no solamente se lo debe a sí misma. Creo que Guayaquil tiene la obligación de guiar a la luz a todas las ciudades de la costa del país. Ha trabajado para eso, está armando equipos, Sí, tiene estamos proyectos, haciendo programas. el deber más importante, que es el plan de gobierno. Yo creo que a la política, aparte de faltarle un montón de cosas como madurez y coherencia, le falta también ser un poco más aplicados como estudiantes de una clase a una profesora. Creo que realizar tu plan de gobierno, incluso para hacer un movimiento, te piden un plan de gobierno como tal. Te aterriza mucho en las soluciones. Ya, Andrea, pero yo creo que esta vez no puede perder por quinta vez. Yo comencé diciendo que fue candidata a la presidencia, perdió. A la vicepresidencia, perdió. Asambleísta nacional, perdió. A viceprefecta de Guayas, perdió. ¿Hasta cuándo? Sí, en realidad nos ha tocado difícil. Yo sentía que íbamos a ganar con Fernando.
Creo que eso tal vez no hubiésemos perdido si no hubiese pasado lo que pasó. Nunca lo sabremos. Luego de eso, mi participación en la presidencia fue realmente algo muy altruista y para inspirar. Nosotros sabíamos que teníamos muchísimas y fue de las dificultades. Que perdiendo salió ganando y sorprendió a medio país. Pero ese capital político, esa imagen no la puede echar por la borda en una aventura que no tenga financiamiento y equipo. Esta vez no entramos a inspirar. Creo que hemos inspirado bastante y estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado, pero esta vez entramos con un paquete completo y armado. Es necesario que Guayaquil por primera vez se plantee si va a seguir siendo tan altruista como Quito y va a seguir, porque Quito tiene su altruismo de otra manera, ¿no? Hablemos de la función de qué es Quito para el gobierno de turno, el que esté ahí. Son quienes están tras bambalinas haciendo que todo funcione. Aprovecha su capitalidad, y se ha olvidado, además. Y por eso tiene una falencia ahorita de líderes para una posible alcaldía de Quito, que ya estamos viendo nombres, pero falta de lo que podría ser Quito. No hay falencia, hay abundancia, pero Guayaquil de los malos. Siempre ha votado por un alcalde que vaya en contra del gobierno de turno. Abdalá en su momento en contra del presidente, León en contra de Borja, Nebot, entre comillas, en contra de Correa. Hoy, un Aquiles que está en contra de Noboa. Guayaquil ya no puede seguirse desgastando en la narrativa nacional. Hoy creo que Guayaquil tiene que pensar en Guayaquil. Y como guayaquileños tenemos que estar enfocados en eso. Qué bueno que no mencionó a Febres Cordero, porque siendo normalmente distante de los gobiernos que le tocaron en sus 2 periodos de alcaldía, supo negociar extraordinariamente su posición. Así es. Ok, cuando volvamos, el tema que acaba de mencionar tangencialmente. Fernando Villavicencio. Una constituyente ganaría con mujeres profesionales, jóvenes, capaces, luchadoras y honestas que las acoja una organización política. Única condición, hacer una constitución que abra caminos de prosperidad en libertad. Pero antes, acuerden un proyecto mínimo. Ami, ¿qué hay el sábado? Ay, no, me olvidé por completo. Por supuesto, no pasé mi cuota, pero en este momento voy a witear. ¿Tú ya pasaste la tuya? Amiga, fila en el banco. Con WIT transfieres desde tu A24 móvil de Banco Bolivariano así de rápido. Solamente necesitas el número celular y estamos listas para celebrar. ¿Qué harías tú con $5? ¿Te comprarías un bolón? ¿Una gorra? ¿Un refresco? No. Con Ambienza, con solo $5 diarios te compras tu casa propia. Casas con acabados modernos y amenidades exclusivas dentro de una urbanización privada con seguridad 24/7 y un mundo de beneficios. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3.000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Ahí está Farmacy. Banecuador el 2025, 1.124 millones de dólares en captaciones, 8% más que el 2024 hasta agosto. Vera a su manera, crítico e independiente. Sobre Fernando Villavicencio, en una comparecencia reciente también de Andrea González Nader, pregunté esto. ¿Crees en la versión que dio y trascendió en la fiscalía de este último testigo protegido, de quienes estuvieron atrás
de planear la muerte de Fernando Villavicencio, que ya incluyó un grupo que él antes identificó, pero tenía otros que nos sorprendieron, como Arauz y Glass? Bueno, empecemos porque es una filtración. Sí. Es una filtración y como tal debemos tratarla como lo que es. Sabes más que nadie que he sido increíblemente cautelosa. Jamás ha salido de mi palabra el posible nombre de quién es o quién mandó a asesinar a Fernando Villavicencio. Sin embargo, de esa lista, y es una mera opinión, faltan nombres ahí. Faltan nombres y creo que estamos lejos de saber la verdad si no vamos directamente al grano y esto se va abriendo de la manera que tiene que abrirse un magnicidio. ¿Producto de qué o de quién faltan nombres allí? Creo que Fernando dejó claro en vida quiénes eran sus principales enemigos. Sin embargo, eran tantos porque él luchó contra la corrupción tan abiertamente que era muy fácil apuntar a los primeros que se encontraran en la fila. De entonces acá, ¿se ha avanzado en la dirección correcta con esa acusación que hubo contra Jordán, Serrano, Aliaga y Salcedo, o es una maniobra de distracción, desvío y distorsión? Muchas cosas por igual conocer. Mientras estamos teniendo esta entrevista, han pasado allanamientos, están sacando información, hay ciertos aparatos electrónicos que pueden darnos un poco más de luz. Sigo pensando lo mismo que ese día. Creo que faltan nombres ahí. Fernando tenía muchísimos enemigos, pero muy pocos que tuvieran el poder de lograr un magnicidio. Y en esa unión de ambas características, faltan nombres. ¿Cómo se puede hacer, a tu juicio, para dar con los nombres que faltan? Creo que hay que cortar esas líneas que los conectan con el poder, porque siento que algunos de ellos deben tener todavía conexión con algún tipo de poder para haber demorado 2 años esta investigación y que todavía no tengamos claro de dónde se viene. Y el problema con esto es que mientras no sepamos la verdad, cualquiera que denuncie la corrupción está expuesto a que vuelvan a presionar el mismo botón. Porque al final del día esta violencia que vivimos en Ecuador ya no es solo de Ecuador, ya pasó en Colombia con Uribe Torbay, sucedió en Estados Unidos con Kirk, está cruzando ya el charco. Esto habla también de que no solamente estamos buscando personas dentro del imaginario ecuatoriano, sino que también se puede abrir incluso a influencias de afuera del país que hayan tenido que ver con el tema. Andrea, mil gracias por tu presencia, por tu esencia, por tu franqueza, por tu ímpetu, por tu talento, por tu riesgo. Celebro después de oírte y comprendo, así como también lamento que no vayas a la Asamblea Constituyente hasta ahora, y destaco que hay alguien que se está tomando en serio Guayaquil, no como una aventura más, producto de su popularidad electoral y de su inteligencia profesional. Guayaquil se merece eso. Un proyecto serio, de un equipo responsable, que luego lo articule con la sociedad civil y otras organizaciones hasta donde se pueda, para que tenga que votar no solamente por el carismático, el trabajador, el esforzado, el PhD, el premiado, sino por él o la capaz de poner a esta ciudad en su nivel, independientemente de sus simpatías o su ideología. De lo contrario, nos hundimos más de lo que ya estamos, porque nos estamos hundiendo, no estamos hundidos. Sobre la constituyente, sobre el paro, sobre Fernando Villavicencio, sin duda, volveremos a consultar la próxima vez que nos acompañe. Hasta entonces, buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Ban Ecuador, 8% más de captaciones que el año pasado. Ahí está Farmacy. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Con Win
transfieres desde tu A24 móvil de Banco Bolivariano así de rápido. Solamente necesitas el número celular y estamos listas para celebrar. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3.000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy.